La senadora estatal por el Partido Demócrata, Annette Taddeo, vuelve a la contienda electoral y esta vez aspirando a una de las posiciones constitucionales que estarán en la boleta presidencial del próximo 5 de noviembre, por primera vez de forma partidista y como candidata a la Secretaría de las Cortes y Contralor del Condado Miami-Dade. La ex senadora está hoy con nosotros para hablarnos de sus planes para la campaña y de sus planes si es electa. Bienvenida, senadora. Lo primero que debemos hablar, que usted le explique a los televidentes, ¿por qué Annette Taddeo decide aspirar de nuevo y por qué decide este cargo en específico? Claro. Primero que todo, porque adoro ser servidora pública, lo he hecho, lo hice por 5 años en el Senado de la Florida y lo hice muy bien y me encantó defender a la comunidad, luchar por el pueblo, por la gente que usualmente no tienen cabilderos y no tienen gente que luche por ellos. Pero también este puesto en específico es un puesto que primero que todo lo tuvo Harvey Rubin, que en paz descanse hasta que falleció. Durante muchos años. Muchísimos años, 30 años. Pero fíjese, ahora yo le voy a preguntar, porque sí, ese puesto estaba como bajo el radar, porque incluso ese puesto es el contralor, el que controla todo lo que es finanzas de nuestro presupuesto de 12 mil. Pero él no lo hacía. No. Y no era constitucional tener que hacerlo, porque Miami-Dade, con su home rule, él simplemente se decidía entre el contralor o el secretario de los tribunales y la alcaldesa o el alcalde, cualquiera que fuera, decidían quién iba a ser el contralor o el contralor es como el CFO del condado, sí, la persona que está a cargo de las finanzas, paga las cuentas, invierte el dinero. Y firma los cheques. Y firma los cheques y hace las investigaciones, todas las auditorías, todo eso. Yo no sabía que eso de las auditorías. Sí, y es sumamente importante porque es peligroso y esta es una de las razones que estoy en esta contienda. No es solamente porque el clerk, que es el secretario de los tribunales, es sumamente importante. Esa labor es importantísima, pero cuando le agregas la Contraloría de una manera constitucional que empieza en enero del 25, la elección es en noviembre, pero en enero del 25 viene todo esto a esta oficina y obviamente yo soy de las personas que piensa que no debería ser algo partidista, debería ser un puesto donde trabajamos todos juntos por el bienestar de nuestra comunidad. Y como tiene tanto poder, se puede usar de forma política, errónea, y no para el bienestar de todos nosotros. Por ejemplo, ¿qué poderes tiene ahora que es constitucional específicamente la Secretaría de las Cortes? Bueno, cada vez que tú vas a servir en un jurado, cada vez que tú te dan un tiquete por parquear o por ir a alta velocidad, cuando tú compras una casa, el título, todos los records de si hay para un caso en la corte, ya sea la bala que se usó o lo que sea de pruebas, todo eso lo guarda el secretario de los tribunales. Entonces, es muchísimo cuando te casas, cuando te divorcias. Hay otras cosas que también se pueden hacer. Por ejemplo, yo soy de las que va a abrir que nuestras oficinas ofrezcan para la gente sacar su pasaporte. Sabemos lo difícil que es sacar el pasaporte americano, pues los clerks tienen ese derecho. Miami-Dade no ha usado ese derecho. Yo quiero usarlo para que la gente pues tenga más opciones de dónde ir a buscar su pasaporte. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero específicamente también con lo de los tiquetes que las personas reciben, que si no lo pagan dentro de cierto punto, terminan con una licencia suspendida. Yo lo que quiero es evitar que terminen con la licencia suspendida. Que hay mucha gente con eso. Pues claro que sí, claro que sí, porque no pueden pagar $35, $45 de un ticket. Es como si estamos criminalizando la pobreza y no deberíamos hacerlo. Deberíamos encontrar la manera, y esto es legal, para que la persona pueda pagarlo poco a poco, así como hacemos en otras cosas. Entonces, yo he estudiado muchas de las cosas que vamos a poder hacer para ayudar al pueblo.
para no hacerlo de la manera como lo hemos estado haciendo, que como que hay que arreglarlo al final. Y ya al final, cuando tú tratas de arreglar que te quitaron la licencia, tienes que pagar muchos costos y fuera de eso, el seguro de todos nosotros. Estamos pagando el seguro de carro más alto en toda la nación. ¿Por qué? Porque tenemos un sinnúmero de personas con una licencia suspendida. Vamos a arreglar eso para poder ir a las compañías de seguro y decir, espérate un minuto, ya no tenemos todo ese poconón de gente con licencia suspendida manejando, tienes que mirar nuestros costos de carro. Bueno, cuando un ciudadano común y corriente reciben una tarjetica del secretario de las Cortes, usted se le cita para ser jurado, entran en pánico porque la gente le tiene miedo a ser jurado. No sabe. Usted acaba de tener una experiencia y ahora los jurados están de moda con el juicio de Trump allá en Nueva York. Claro que sí. Bueno, a mí me llegó, se llama el summons y te llega la noticia y te dice, bueno, tienes que entrar en un sitio web, tú entras allí y contestas unas preguntas y después esperas a la fecha, te avisan cuál va a ser la fecha para que chequees tu correo electrónico y te va a llegar y te va a dejar saber si has sido entre los que al azar te escogen para que vayas ese día a la corte. Y así me sucedió a mí, fui a la corte y después en la corte tú esperas, pero a ti se te paga muy poquito, pero se te paga por ese día, se te paga por el parqueo. $8, ¿no? Sí, pero el hecho es que esto es algo que en una democracia, un país tan maravilloso como el nuestro, es algo primordial, que las personas le pongan atención a ese deber que tenemos como ciudadanos. Solo los ciudadanos tienen ese deber de ir si los llaman a estar en una corte. Pero si no van, es un delito. Claro que lo es, claro que lo es. Y la verdad no es tan horrible como las personas piensan. Y por ley, tu trabajo también te tiene que excusar. Entonces, yo entiendo que a veces... No te pueden votar de tu trabajo. Exacto. Entonces, pero tú si tienes una situación por la cual no puedes ir, también hay opciones allí. Por ejemplo, si una persona ya está en un estado de embarazo muy alto, lo cual me sucedió a mí cuando estaba embarazada, me llegó de la corte y cualquier día podía nacer la niña, entonces uno puede dejar saber que ese no es un buen momento, entonces lo ponen a uno para después. Esas cosas, o sea, hay situaciones donde uno puede avisar. Sus planes de ser electa inmediatamente que tome posesión, ¿qué en su opinión debe ser lo más importante? Bueno, lo más importante es tener allí a alguien en el cual confiemos. Porque otra vez, estamos hablando de un presupuesto de $12,000 millones, que en inglés es 12 billion. Entonces, necesitamos tener a alguien que trabaje con los comisionados, con la alcaldesa o el alcalde, de una manera que sea para el bienestar de todos. Eso es importantísimo. Y por esa razón he recibido el apoyo de tantas personas, republicanas y demócratas. ¿Por qué? Porque yo he demostrado en Tallahassee que yo siempre he luchado por nuestra comunidad. Como sabemos, Tallahassee siempre se ha tratado de llevar nuestros recursos. Claro. Y como lo hicieron con MDX y GMX, que nos ha costado más de $100 millones. Entonces necesitamos asegurarnos que no pongamos a la persona a cargo de nuestro presupuesto, alguien que ha ayudado a que se lleven nuestro dinero de los contribuyentes. Eso es primordial. Pero fuera de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a modernizar la oficina. Necesitamos tener mucho más tecnología, mucho más. Se ha hecho mucho, pero todavía hay que hacer mucho más para que las personas desde su teléfono puedan hacer muchas de las cosas, las búsquedas, y ser más atenta a que la gente tenga ese servicio a través de todo el condado, con oficinas más regionales, porque es muy difícil llegar en persona a la corte, al downtown, o a solamente las oficinas que existen. ¿Usted va a tener primarias hasta ahora que sepa? ¿O no. Es noviembre 5 la decisión? Noviembre por ahora sí, exacto. Bueno, es la senadora Annette Taddeo, que es candidata para la Secretaría de las Cortes y Contralor o jefe financiero del condado Miami-Dade. Va a la boleta el 5 de noviembre. Enseguida regresamos.